Bueno, el día de hoy vamos a hablar del portafolio óptimo por medio del modelo CAPM y el modelo Markowitz. Primero que todo, pues cabe resaltar que en esta presentación se exponen los resultados detallados de los modelos CAPM y Markowitz, incluyendo las pruebas de normalidad, multicolinealidad, heteroscedasticidad y autocorrelación, aplicadas a los residuos de los modelos planteados a partir de CAPM. Además, se presenta una estimación de un modelo de cartera óptima según el modelo Markowitz. Primero que todo, explicaremos qué es el CAPM. El CAPM es el modelo de valoración de activos financieros o de capital, que es un modelo de equilibrio que estima el rendimiento esperado de un activo financiero en función de su riesgo sistemático. Y el modelo se basa en el modelo de cartera óptima de Markowitz, que sostiene que un inversor puede diversificar su cartera para reducir el riesgo sin reducir el rendimiento esperado. Este modelo se basa en la siguiente fórmula, que se puede interpretar de la siguiente manera, como E de R sub I es el rendimiento esperado del activo I, en este caso pues un activo cualquiera, igual a R sub F, que es el rendimiento libre de riesgo, que en este caso se tomaron las T's que expide el Banco de la República de Colombia, más el beta sub I estimado el del activo I, por el R sub M, que es el rendimiento del mercado, en este caso se tomó el índice de mercado bursátil Colcap, menos R sub F. Bueno, por otro lado, tenemos las acciones que se tomaron para el planteamiento del modelo, que en este caso son Celsia, Terpel, Argus, ISA, Promigas y Grupo Bolívar, donde las 6 corresponden al índice bursátil de Colombia, o también llamado Colcap, que se calcula como la suma ponderada de los precios de las acciones más líquidas de la Bolsa de Valores de Colombia, BVC. Entonces tenemos a Celsia, que es una empresa de energía dedicada a la generación, transmisión, distribución y distribución de energía eléctrica. Terpel, que es una empresa dedicada al transporte y distribución de combustibles, lubricantes y otros productos derivados del petróleo. ISA, que es una empresa de infraestructura y transporte de energía. Promigas, que es una empresa de gas natural dedicada a la exploración, producción, transporte, distribución y comercialización de gas natural. Grupo Bolívar, que es un conglomerado de empresas en diversos sectores que se dedican a los servicios financieros, construcción, consumo masivo y la distribución de bebidas alcohólicas. Y por último, Cementos Argos, que es una empresa colombiana que se dedica a la producción de cemento. Bueno, por otro lado, en el primer análisis de los datos, encontramos que los datos históricos de las acciones fueron obtenidos de la página investing.com, los cuales corresponden a las acciones históricas de Terpel, ISA, Promigas, Grupos Bolívar, Celsius, Cementos Argos, de la última década. Esto entre un periodo del 1 de septiembre del 2014 y el 1 de septiembre del 2023. Esto se debe a que, como se ha dicho, Terpel ingresó al índice Colcap en el cuarto trimestre del 2013. Por tanto, se acotan la cantidad de datos que teníamos en nuestra base de datos para el modelo. Con el fin de analizar el comportamiento del retorno bursátil de las firmas, se agregó el índice Colcap, el cual es un índice de capitalización de las acciones de mayor liquidez de la bolsa, como ya se dijo anteriormente. Acá en esta gráfica podemos ver los retornos accionarios de las firmas colombianas, donde podemos ver cómo se comportan los retornos de dichas firmas, además del retorno de las TES que corresponden a los activos libres de riesgo en el modelo CAPM. Por otro lado, tenemos los estadísticos descriptivos de los conjuntos de datos obtenidos. En este caso, observamos que con base en la mediana robusta, que en el caso de la mediana robusta es la mediana que desprecia las observaciones atípicas que pueden afectar en el análisis, observamos que Argos es el activo con un mayor rendimiento. Esto en función de que presenta los únicos valores, la única mediana y mediana robusta de valores positivos. Por otro lado, en el caso del coeficiente de variabilidad, el rango de valores mínimo y máximo que se corresponde al segundo momento y la desviación estándar, observamos que Grupo Bolívar corresponde a ser la acción con mayor rendimiento, debido a que su coeficiente de variabilidad es el más bajo
y su desviación estándar es la más baja con respecto al rango de datos que se contempla. En este caso corresponde a 81.98, que también corresponde a ser el más bajo. Por otro lado, observamos que en la simetría del conjunto de datos, observamos que Promiga resulta ser la que más se acerca a una simetría perfecta, mientras que en el caso de la curtosis, Celsia resulta ser la única que tiene una curtosis leptocúrtica, esto en función de que su valor de curtosis es mayor a cero, mientras que las demás acciones presentan una curtosis platicúrtica, esto en función de que sus valores son menores que cero. Tenemos acá el script de RStudio donde se plantea el modelo CAPM. Estas son las librerías que se utilizaron en ese momento. Acá se toman los datos, la base de datos que se utilizó, donde están los datos históricos de todos los activos. Acá se transforman los datos en formato de series de tiempo y se les halla sus variables logarítmicas, o sea, se les aplica el logaritmo a cada una de las series de tiempo anteriormente planteadas. Se calculan los retornos aplicados a cada variable. Entonces ahí están los retornos de Colcap, Celsia, Argos y los demás activos que se mencionaron anteriormente. Y por último se calculan los excesos del retorno, que se hacen por medio de la resta de los retornos de cada uno de los activos menos los activos libres de riesgo, que en este caso, como se mencionó anteriormente, son las T's. Por otro lado, se sacan los estadísticos descriptivos que vimos anteriormente y a partir de esto se sacan los modelos o se plantean los modelos de mínimos cuadrados ordinarios del modelo CAPM, que en todo se tiene en cuenta el exceso de retorno del activo como variable dependiente con respecto a la variable explicativa que son los excesos de retorno del mercado, que en este caso es Colcap. Y en todo se omite el intercepto y se pone un cero. Una vez ya planteados los modelos de mínimos cuadrados ordinarios a partir del modelo CAPM, obtenemos unos residuales. A esos residuales se les aplicará un conjunto de pruebas con el fin de detectar si tienen errores de normalidad, autocorrelación, heteroscedasticidad, entre otros. En este caso se utilizó el test de Arquevera con el fin de detectar normalidad. Entonces, cabe destacar que el de Arquevera es una prueba de bondad de ajustes para comprobar si una muestra de datos tiene una simetría y kurtosis de una distribución normal, donde la hipótesis nula de la prueba determina que los datos cuentan con una distribución normal, mientras que su hipótesis alternativa es que los datos provienen de una distribución que no es normal. Una vez aplicado el test de Arquevera, pues obtenemos los siguientes valores en la siguiente tabla. Entonces, el test nos arroja valores de x squared, o sea, x cuadrado, o chi cuadrado, de df y el p-value. En este momento nos centraremos en el valor de p-value, que en este caso el p-valor debe ser superior al nivel de significancia establecido en este caso, que es del 5%, o sea, es decir, un 0.05. Esto implicaría que se cumple la condición de que el p-value sea mayor al nivel de significancia. Por consiguiente, se puede afirmar que los residuos de los modelos propuestos para los excesos de retorno accionario de las 5 empresas siguen una distribución normal. Como observamos, el p-value de todos los residuos de los excesos de retorno son mayores al 0.05% de confianza. Por otro lado, observando este gráfico, que son los resultados del histograma para los excesos de retorno de las 6 acciones seleccionadas para el modelo, observamos que esos histogramas tienden a formar o a describir lo que es una distribución normal para los datos. Por otro lado, cabe destacar que como ya todas las acciones ya que todos los residuos de las acciones o activos que utilizamos pasaron el test de normalidad, no se hace ninguna corrección con respecto a este caso puntual. Para seguir con nuestra presentación, hablemos sobre la autocorrelación. Para empezar a hablar sobre ella, me gustaría hablar primero sobre la prueba de Uber-Watson,
que es una prueba estadística que se utiliza para detectar la presencia de autocorrelación en los residuos de un análisis de regresión. Por otro lado, pues la autocorrelación en sí es un caso particular de un modelo lineal generalizado que se produce cuando los errores de un modelo generan correlación entre ellos. A partir de la aplicación de esta prueba vamos a obtener un estadístico de W, donde podremos con él determinar si existe autocorrelación entre nuestras acciones o no, más específicamente en los residuales de las mismas. Cuando hacemos la prueba de Dewey-Watson, tenemos que comparar el valor de dW y el p-valor que nos arroja. El valor de dW tiene que estar cercano a 2 y el p-valor tiene que ser superior a 0.05 para determinar que no existe la autocorrelación en nuestro modelo, que sería lo ideal. En este caso, cuando aplicamos esta prueba, nos damos cuenta que el valor de dW está lejano a 2 en la mayoría de los casos, exceptuando, claro, el grupo Bolívar y Promigas, y el p-valor está muy por debajo del umbral de 0.05 para determinar que no existe la autocorrelación. Por lo tanto, con estos valores arrojados por el sistema, vamos a decir que sí existe autocorrelación en nuestros modelos de acciones. Ahora, hay otra forma de ver si existe autocorrelación o no en nuestros modelos o en cualquier modelo lineal, y es haciendo la prueba de Brooks-Godfrey, que pues es una prueba estadística también para detectar la presencia de autocorrelación. Podemos decir que la hipótesis de esta prueba es igual a la anterior en el aspecto del p-valor. ¿Por qué? Porque el p-valor en ambas pruebas tiene que ser superior al umbral de 0.05 para determinar que no existe autocorrelación en el modelo. Entonces, si hacemos la prueba de Brooks-Godfrey, vamos a darnos cuenta de que nuestro p-valor va a ser exactamente igual al del modelo anterior, a los resultados de la prueba anterior. Entonces, ¿cómo podemos ver más gráficamente esto? Esto lo podemos ver a través de los gráficos de los residuales de las diferentes acciones. Haciendo pues bueno, mostrándoles, podemos ver para Celsia, Terpel, Cementos Argos, ISA, Promigas y el grupo Bolívar sus residuales, y vemos que la distribución a través de la función es muy similar. Por eso el valor que nos arroja la prueba de p-valor es igual para todas las acciones. Tener autocorrelación en nuestros modelos nos impediría hacer la correcta ejecución del modelo de Markowitz. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una corrección a la autocorrelación. ¿Cómo vamos a hacer esto? Una vez que identificamos que nuestras acciones tienen autocorrelación, todas, vamos a corregirlos a través de los mínimos cuadrados generalizados, GSL, el cual nos plantea esta matriz donde se puede resolver a través de la ponderación de datos de acuerdo a una matriz de covarianza de los resultados de los modelos. Entonces, tenemos esta función que vamos a poder aplicar a través de RStudio a nuestros valores. Entonces, vamos a hacer por acá, voy a mostrarles este pequeño ejemplo que se hizo con el modelo de las acciones de Celsia, pero pues claramente se aplicó a todas las acciones. Entonces, ¿cómo vamos a establecer ese modelo a través del GSL? Vamos a utilizar esta función, la cual generalmente se utiliza para corregir los valores de autocorrelación en series temporales, donde los errores pueden estar correlacionados a través del tiempo. Entonces, aplicándole esta función a todos nuestros valores de los datos accionarios, vamos a ver que nuestro p-valor ha mejorado muchísimo y nuestro dW ya está más cercano a 2. Entonces, vamos a revisar. Recordemos que la hipótesis
es que si el valor del p-valor, cabe aclarar, es mayor a 0.5, vamos a decir que no existe autocorrelación en nuestros modelos. Entonces, revisemos. Para Celsia, Cementos Argos, ISA Promigas y el grupo Bolívar, estoy viendo que en ambas pruebas se supera el umbral, exceptuando Terpel. Entonces podemos ver que a pesar de que se haga esta corrección de la autocorrelación, estamos teniendo problemas en las series temporales de Terpel. Bueno, hablemos ahora sobre la heterocedasticidad. Entonces, pues primero recordemos que la heterocedasticidad es un problema que está relacionado con la varianza del error y se presenta cuando la varianza de las perturbaciones no es constante a lo largo de las observaciones. Entonces, la heterocedasticidad es más frecuente en datos de corte transversal que en las series de tiempo, que viene siendo nuestro caso para los modelos de las acciones. Y pues en presencia de la heterocedasticidad, los estimadores siguen siendo lineales, insesgados y consistentes, pero no son eficientes. Para ver mejor el tema de la heterocedasticidad, tenemos estos dos gráficos de apoyo, donde aquí vemos la homocedasticidad, que sería lo que se busca en los modelos, y aquí tenemos cuando se presenta la heterocedasticidad. Como podemos ver aquí, esta es la línea de observación, y vemos que muchos de los datos están muy alejados de la línea central. Entonces ahí es cuando se presenta la heterocedasticidad. Entonces, este problema puede ser detectado a través de varias pruebas y aquí podemos empezar hablando pues de la prueba de White. Entonces, esta establece una hipótesis nula que la varianza de los errores es constante, que es cuando se genera la homocedasticidad. Entonces, para probar ello, lo que hace la prueba es estimar una regresión auxiliar donde se regresa los cuadrados residuales sobre sus regresores originales. Entonces, ¿qué pasa con la prueba de White? Tiene muy en cuenta el valor que se genera en la prueba de p-valor. Entonces, tenemos que nuestra hipótesis es que existe homocedasticidad cuando el valor es mayor a 0.05 y tenemos heterocedasticidad cuando el valor es menor a 0.05. Otra de las pruebas que se utiliza para detectar la heterocedasticidad es la prueba de Bruch-Pagan, que esta es pues digamos que es una prueba alternativa a la anterior, que tiene en cuenta las mismas hipótesis. Entonces, ella misma nos arroja un p-valor que tenemos que comparar con el umbral de 0.05 para revisar si nuestro modelo accionar presenta heterocedasticidad. Entonces, cuando ejecutamos las pruebas, vamos a tener este resultado. Entonces, como podemos ver, absolutamente todas las acciones tienen, tienen presente la heterocedasticidad. ¿Por qué? Porque vemos que están muy por debajo estos valores del umbral de 0.05. Claro, a excepción de Terpel. Entonces, esta heterocedasticidad puede ser corregida por varias formas. Una de las formas es por mínimos cuadrados ordinarios y otra de las formas viene siendo, viene siendo la transformación logarítmica. Entonces, cuando hablamos de los errores medios cuadráticos, pues es un método que genera una regresión auxiliar donde los residuos del modelo original al cuadrado se predicen a partir de las variables explicativas al cuadrado. Esto simplemente lo que hace es toma el valor del residuo y lo eleva al cuadrado y luego volvemos a hacer las pruebas y los distintos modelos que se han generado para la determinación de la cartera óptima. Entonces, esta es una de las formas en las que se puede corregir ese problema de heterocedasticidad. Hay otra forma que es la transformación logarítmica que a mi parecer es más precisa en cuanto a la corrección.
y se aplica de la siguiente forma. Bueno, como podemos ver, después de aplicar las... Como les comentaba, para la aplicación de estas, hacemos esto. Lo que les comentaba, cogemos nuestras acciones, elevamos sus valores al cuadrado y elevamos también sus residuales. Cuando hablamos de la prueba logarítmica, lo que hacemos es tomar nuestro modelo y aplicarle esta prueba y luego generar los test, tanto el test de White como el de Bruch-Pagan. Estos, lo que estamos viendo acá, son los resultados de las pruebas luego de generar esos valores. Entonces, estas son los resultados. ¿Y qué pasa? Tenemos unos valores que están subrayados en amarillo. Estos valores, ¿qué significan? Estos valores son los valores que no pudieron ser corregidos únicamente por la prueba de errores cuadráticos medios, y lo que se aplicó en ellas fue la prueba logarítmica. Entonces, como podemos ver, todas las acciones en este momento están superando el umbral de que su valor, su p-valor, sea mayor a 0.05. Por lo que podemos decir que todas nuestras acciones, ninguna de nuestras acciones está presentando heterocedasticidad en este momento. Bueno, seguido a esto, una vez ya corregidos los errores que se habían encontrado y detectado en los residuos de los modelos, se hace la selección de los activos que se van a utilizar para el portafolio óptimo de Markowitz. Para determinar la cartera óptima de nuestras acciones, tomaremos aquellas que tengan excesos de retornos iguales o superiores a 1, o en este caso pues se utilizan los betas estimados para cada modelo que observamos en la siguiente tabla. Con esto que nos referimos, el beta sub I o el beta del activo se refiere al riesgo sistemático no diversificable del mismo, de tal manera que el modelo permite estimar la rentabilidad esperada de un activo en función del riesgo sistemático. ¿Esto qué significa? Que en función de un beta estimado para un activo I mayor a 1, se tiene un mayor riesgo, por tanto los retornos son más volátiles que los rendimientos del mercado. En este caso, pues es el índice Colcap y se exige un rendimiento mayor. Por otro lado, un beta estimado del activo igual a 1 representa un riesgo igual de volátil que los rendimientos del mercado, mientras que también se exige un rendimiento igual. Y un beta estimado menor a 1 representa un riesgo menor que la volatilidad de los rendimientos del mercado, mientras que se exige un rendimiento también menor. En función de esto, se determina que los betas elegidos o los activos elegidos en función de los betas estimados de las acciones de los modelos planteados son Argos, ISA, Promigas y Celsia. Esto en función de qué? De que en el caso de Argos, pues se supera el valor de 1, es mayor a 1, entonces se tiene un riesgo mayor a los retornos más volátiles de los rendimientos del mercado. En el caso de ISA, se toma también por su cercanía al 1, entonces pues se tiene un riesgo igual a la volatilidad del mercado. En el caso de Promi y Celsia, se toma ya que a pesar de no ser mayores o iguales que 1, pues estas sí contaron con una corrección de sus residuales y de sus errores en sus residuales anteriormente mencionados. En el caso de los excesos de retorno de Bolívar, de Grupo Bolívar, no se tomaron debido a que su beta estimado es muy bajo. Y en el caso de Terpel, porque no contaba con la corrección suficiente en el caso de la heterocedasticidad, como se mencionó anteriormente. Ya yéndonos al modelo de Markowitz, pues se toma
los valores de los precios de, de cada uno de los activos en cada uno de los periodos que se tomaron desde el 1 de septiembre del 2013 hasta el 1 de septiembre del 2023, como se observa en la tabla verde. Una vez ya con esto, se hacen los rendimientos de los activos que no son iguales a los rendimientos que se obtuvieron en el modelo SAPM, ya que aquí se calculan de la siguiente manera: se toman se toma el precio de un activo y el valor del precio del activo inmediatamente el valor del precio del activo siguiente se le resta el primer precio del activo y se divide sobre el mismo, obteniendo así el rendimiento de dicho activo en esa diferencia de periodos en términos de porcentaje. Ya con esto, pues se hallan los rendimientos y riesgos individuales, que con rendimiento nos referimos a la R minúscula, que es el promedio de cada una de las columnas o conjunto de datos que tenemos acá, para cada uno de los activos. Entonces acá tenemos el promedio de la columna de ISA, el promedio de la columna de Promigas, el promedio de la columna de Celsia y de Cementos Argos. Por último, los riesgos siguiente, los riesgos individuales o el R sub F se refiere a la desviación estándar del conjunto de datos de cada una de las columnas de los rendimientos de los activos. También pues encontramos una tabla de proporciones invertidas que se refiere a la cantidad que se va a invertir en cada una de estos activos, de tal manera que al sumarlos todos nos debe dar un valor igual a 1 o en este caso al 100%, que es lo mismo. Entonces, pues en un principio esto se va a tratar como ceros, pues ya que eso se calcula por medio de la herramienta Solve. Por otro lado, se calcula la matriz de varianzas y covarianzas, como se muestra acá. Esta se calcula a partir del conjunto de datos de los rendimientos de los activos y se hace por medio de la herramienta análisis de datos, donde se busca la opción covarianza y se va a aceptar en la esquina donde se quiere plantear como la matriz. Esto nos arrojará esta selección de datos de aquí para abajo y nos tocará hacer pues la transpuesta de los datos de cada una de estas columnas hacia la transpuesta de este lado. Cabe resaltar que pues en este caso es una matriz de varianzas y covarianzas y su interpretación es la siguiente. Las filas y columnas coincidentes de la misma acción refieren a los valores de las varianzas de dichos rendimientos de los activos, o sea, los que están resaltados en amarillo. Y en el caso de los otros se refieren a la covarianza entre las acciones que se juntan entre fila y columna. Ya una vez con la matriz de covarianza se hace el cálculo del portafolio y lo primero que se calcula es el rendimiento esperado del portafolio. Entonces en este caso, como se muestra en la siguiente fórmula, el rendimiento esperado va a ser las proporciones invertidas W producto cruz del, del riesgo, de los rendimientos de los activos, como una transpuesta de la fila, como se muestra en esta fórmula. Entonces es mmol, que es la operación entre matrices producto cruz. Entonces tenemos acá la fila de las proporciones invertidas por la fila transpuesta o por la matriz transpuesta de los rendimientos, obteniendo el valor de menos 0.14. La varianza del portafolio pues se calcula como la matriz W, o sea, la fila de proporciones invertidas a ver, la matriz de proporciones invertidas por la multiplicación también de la matriz de covarianzas y varianzas por la transpuesta de la de W otra vez, como se muestra en la fórmula de acá, que esta corresponde al riesgo del portafolio, pero en este caso estamos estamos hallando la varianza del portafolio. Entonces sería esa misma fórmula, pero sin la raíz cuadrada.
Ya una vez con este dato que nos arroja un valor del 0.0024, hallamos el riesgo del portafolio, que en el riesgo del portafolio pues o sea, como se dijo anteriormente, pues se le aplica la raíz cuadrada al valor anterior. Entonces encontramos que en ese caso, como no se han calculado esto, todos estos valores serían igual a cero. Bueno, una vez se tiene esto ya calculado, se da en la herramienta Solve y acá se establece el objetivo, que el objetivo va a ser la varianza. Entonces se busca una varianza mínima, se minimiza, como se plantea en el modelo de Markowitz, y se utilizan las celdas que se van a ir cambiando con el fin de tener como la minimización de esa varianza. Entonces se van a hacer las proporciones invertidas, que van a ser la cantidad de las cosas de inversión que vamos a hacer en cada uno de los activos, que bueno, ya está. Y se agrega una condición. La condición, como se dijo anteriormente, es que la celda S8 sea igual a 1 o al 100%, como se dijo anteriormente. Ya pues se daría a resolver y sería el cálculo de las proporciones invertidas para cada uno con el fin de obtener un 100% de la inversión y una varianza minimizada y el riesgo minimizado, como se dijo anteriormente. También, por otro lado, se hizo lo mismo para los rendimientos de los activos, pero, pero por otro lado no se tomó la minimización del riesgo, sino se hizo buscando un rendimiento esperado arbitrario. En este caso, pues fue lo mismo, se tomó todos los procedimientos anteriores al punto pues, de llegar a la herramienta Solve, donde damos en Solve, y además de las restricciones que se agregaron anteriormente, se hace una nueva restricción que va a ser el rendimiento esperado tiene que ser igual al rendimiento que uno desearía, que el rendimiento arbitrario que uno desea en el rendimiento esperado. En este caso, pues se tomó, como se observa acá, un rendimiento esperado del punto 0,035, o sea, se refiere al 0.35%. Y pues bueno, ahí se cambiarán todos los valores de las proporciones invertidas y estas serían las proporciones invertidas que se le darían a cada uno. Entonces, para el portafolio óptimo.